Como ya vimos, hermanos, en la lectura bíblica, vamos a hablar un poco acerca de Josué, pero cuando hablamos acerca del libro de Josué, tenemos unas cosas, muchas ideas ya preconcebidas. Quiero preguntarle, hermanos, ¿cuáles son los desafíos más grandes que usted ha enfrentado en su vida cristiana? Piénselo por un momento. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que usted ha enfrentado en su vida cristiana? Yo no sé cuántos años tiene usted de haber venido a Cristo. Posiblemente usted tenga 5 años de haber venido a Cristo, 10 años, 15 años, 20, 30 años de haber venido a Cristo. Su servidor tiene un poquito más de 20 años de haber venido a Cristo. Y muchas veces, hermanos, enfrentamos diferentes circunstancias en nuestra vida. Enfrentamos desafíos. Le pregunto, ¿qué desafíos está enfrentando usted en su vida cristiana? ¿Qué desafíos ha enfrentado este año y qué desafíos piensa que va a enfrentar en su vida cristiana este próximo año? Quizás el desafío que usted está enfrentando es llevar a cabo un ministerio. Quizás usted está sirviendo en un ministerio y usted siente un gran desafío delante de usted porque usted quiere servir de la mejor manera, pero siempre hay situaciones que se presentan y por alguna u otra razón usted no puede servir como quisiera servir. Quizás su desafío también sea la santificación. Mis hermanos, como creyentes, somos llamados a ser santificados. Somos llamados a vivir en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Quizás, mis hermanos, su desafío sea el vivir en santidad. En un mundo tan inmerso en pecado como el que nos encontramos hoy en día, quizás el reto más grande que usted esté enfrentando en este momento sea santificar su vida, sea caminar en santidad delante de Dios. Uno de los versículos más populares en la Biblia es Josué 1:9. Estoy casi seguro que quizás no todos, pero la mayoría de hermanos que están aquí se saben de memoria el famoso Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y mis hermanos, muchos conocemos este versículo y lo usamos como un versículo de motivación, ¿verdad? Para sentirnos mejor. Nos sentimos desmotivados, usamos este versículo para motivarnos. Pero muy pocas veces, mis hermanos, entendemos el trasfondo de este versículo. Muy pocas veces entendemos el contexto de la situación que se está desarrollando en este lugar. Hoy en día, Josué es reconocido como uno de los mayores líderes de Israel. Se le conoce como un caudillo en Israel. Josué, un gran hombre de guerra, un héroe nacional en el pueblo de Israel. Todo el que piensa en Josué, que cuando usted escucha Josué, ¿qué se le viene a la mente? A Israel, ¿verdad? Pero mis hermanos, se nos viene Israel, la conquista hebrea de la tierra de Canaán. Josué, un gran líder de ejército, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, incluso hoy en día, siente una gran admiración por Josué. De hecho, en uno de los libros de la tradición judía, llamado Sirasides, el libro, cita esto acerca de Josué. Escuche y piense cuál es la idea que los judíos tienen acerca de Josué. Dice este pasaje: Josué, hijo de Nun, fue guerrero valiente, sucesor de Moisés en la misión profética. Él fue, según su nombre, grande para la salvación de los elegidos de Dios, para tomar venganza de sus enemigos y dar posesión a Israel de su heredad. Qué magnífico era al elevar sus manos y al blandir su espada contra las ciudades. No se detuvo el sol al extender su mano, y un solo día fue como dos. Invocó al Altísimo y Poderoso al presionarle por todas partes sus enemigos, y el Señor, que es grande, lo escuchó. El pueblo judío tiene a este hombre Josué como un gran líder, como un gran héroe nacional. Sin embargo, el inicio de Josué fue humilde y tuvo que enfrentar grandes desafíos.
¿Alguna vez usted ha tenido que enfrentar grandes desafíos delante de Dios? Como vimos al inicio, quizás usted está enfrentando un desafío por un ministerio que tiene en sus manos. Quizás usted está enfrentando un desafío con su propia vida para vivir una vida agradable delante de Dios. Si yo le digo, levante la mano los hermanos que nunca han pecado durante todo este año, está difícil, ¿verdad? Porque hay un gran desafío en nuestra vida. Josué fue un hombre de la tribu de Efraín, hijo de Nun. Su nombre original, su nombre inicial era Oseas, pero Moisés se lo cambió a Josué. Josué, hermanos, fue prácticamente la mano derecha de Moisés. De hecho, en reiteradas ocasiones, cuando se habla de Josué, se refiere a él como servidor de Moisés. Mire qué interesante, porque cuando la Biblia se refiere a Josué, no habla Josué servidor de Dios. No dice Josué siervo de Dios, o no dice Josué obrero de Dios. Dice Josué siervo de Moisés. Se cree también que cuando sale con los espías, recuerda que Josué fue uno de los 12 espías que salieron a reconocer la tierra de Canaán. ¿Esto cuándo sucede? Cuando están en el desierto, pero sucede en los primeros años de cuando están en el desierto. En los primeros años salen los 12 espías, dentro de ellos reconocemos a Caleb y a Josué, salen a reconocer la tierra de Canaán. Se cree que cuando Josué salió a la tierra de Canaán a reconocer la tierra, tenía alrededor de 30 años. Porque en varias ocasiones en el Éxodo se hace referencia a Josué como un joven. Siempre se habla de el joven Josué. Y hay cosas que podemos deducir de Josué si observamos entre líneas. Primero, Josué siempre estuvo bajo la dirección de Moisés. Tenga esto en mente, porque lo vamos a ver un poco más tarde. Josué siempre, durante toda su vida en el desierto, estuvo bajo la dirección de Moisés. Toda decisión sobre el pueblo, toda decisión de a dónde ir y todo asunto de comunicarse con Dios, ¿era con quién? Con Moisés. Es decir que Josué estaba siempre en un lugar seguro. Estaba bajo la sombra de Moisés. Moisés era el líder y él era el ayudante. Moisés le decía qué hacer y Josué lo hacía. Moisés hablaba con Dios, Moisés decía a Josué qué hacer y Josué lo hacía. Y segundo punto, al ser la mano derecha de Moisés, recuerde 40 años fue la mano derecha de Moisés. Por sentido común, entendemos que tenía un afecto muy especial a Moisés. Tenía un afecto, no solo era un servidor de Moisés, era uno de los amigos más cercanos a Moisés. Tengamos esto en mente. Veamos la situación. Tratemos de asimilar, porque nuestro texto es Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Ya lo leímos en la lectura bíblica. Téngalo a mano porque vamos a irlo leyendo poco a poco. Pero tratemos de asimilar la situación que se desarrollaba en ese momento en el corazón de Josué. Josué sabía que Moisés iba a morir. ¿Sí recuerda? Dios le había dicho a Moisés, Moisés, no vas a pasar el río Jordán, te vas a quedar atrás a causa del pecado. Y Josué sabía eso. Josué sabía que Moisés iba a morir y que él quedaría a cargo de todo. ¿Alguna vez usted ha estado a cargo de todo, de una gran responsabilidad? ¿Siendo usted el principal responsable? Y usted, cuando ocurren todos los eventos, usted siente la presión sobre sus hombros. Siente hasta cómo le duele el estómago por toda la presión de la responsabilidad que tiene. Bueno, Josué sabía que él iba a quedar a cargo de todo y que Moisés ya no iba a estar. Piense, ¿qué cosas pudieron haber pasado por la mente de Josué en ese momento? Sentir que Moisés, el máximo líder, ya no iba a estar y que él iba a quedar solo para dirigir a toda la nación. Además, hermanos, no era cualquier situación la que iba a enfrentar. Es decir, Josué no se quedó con el pueblo durante los 40 años del desierto. Es decir, no es que Moisés guió 20 años
al pueblo en el desierto y luego Josué los otros 20 años. No, el momento en que quedó Josué a cargo fue un momento crucial. No solo en la vida de Josué, sino crucial en la historia de Israel. Además, no era cualquier persona la que se iba. Era el profeta, el más grande profeta de todos, según el pensamiento de Israel. Pero miren, mis hermanos, que Dios, siendo misericordioso y Dios conociendo el corazón de cada persona y sabiendo lo que Josué tenía en su mente, sabiendo lo que Josué tenía en su corazón, Dios empieza a tratar con el corazón de Josué desde tiempo antes de que Moisés se fuera. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3, versículo 28. Deuteronomio 3:28 dice la palabra, y manda, aquí está hablando Dios con Moisés. Escuche qué le dice Dios a Moisés. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. No solo le dice, dile a Josué qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué instrucciones le da para Josué? Anímalo, dice. ¿Y qué? Y esfuérzalo. El mismo Moisés mismo, antes de partir, antes de morir, busca animar a ese mismo Josué, ahora 40 años más viejo, pero con temor en su corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Ahí mismo en Deuteronomio, pero un poco más adelante. Capítulo 31, versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredad. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Uno de los puntos más críticos y que seguramente le pesó más a Josué, una de las cosas que quizás pudo más en el corazón de este hombre, yo me imagino a Josué, hermanos, porque a veces nosotros leemos estas historias, pero de manera superficial, o a veces las pasamos rápido porque como ya nos la contaron desde que éramos pequeños en la escuela dominical, ya no le prestamos atención. Pero hermanos, detengámonos en este momento, detengámonos en esta situación. Uno de los puntos más críticos que seguramente le pesó a Josué en su corazón fue que Dios mismo, mis hermanos, Dios mismo profetizó que el pueblo, ese pueblo que Josué iba a dirigir, se iba a levantar e iba a fornicar tras los dioses ajenos y que le dejarían y que invalidarían el pacto. Ay, mis hermanos, yo no sé, yo si hubiese sido Josué, seguramente mínimo me hubiese desmayado unas 10 veces antes de adquirir la responsabilidad. Porque no solo era una carga enorme, Josué sabía que ese mismo pueblo que iba a entrar a la tierra prometida se iba a prostituir delante de dioses ajenos. Ese mismo pueblo que iba a entrar a la tierra prometida es el mismo pueblo que iba a invalidar el pacto de Dios. ¿Cómo cree usted que se sentía Josué en su corazón ante esa misión tan imposible? ¿Puede usted pensar una misión tan imposible, tan dura y tan triste como esta? Mis hermanos, estamos hablando acerca de los desafíos en la vida del creyente.
Y muchas veces ese desafío se llama santidad. ¿Qué tan grande es ese desafío para usted? Hermanos, ¿qué tan grande es el pecado de su corazón? Y mire, que no estoy diciendo qué tantas cosas malas hace, porque a veces cuando decimos qué tantas cosas malas hace, pensamos en lo que hacemos, pensamos en robar, pensamos en decir malas palabras, pensamos en pelear. Pero hermanos, el corazón nace aquí, perdón, el pecado nace aquí, en el corazón. ¿Cómo está su vida de santidad delante de Dios? ¿Siente que su vida de santidad es un gran desafío delante de Dios? Yo no sé cómo es su vida, mi hermano, mi hermana, pero quizás usted hace un año, quizás sentado ahí o quizás en su casa, usted habló con Dios y dijo: Señor, este año quiero que sea diferente. Señor, este año quiero caminar más cerca de ti. Señor, este año quiero ser más devoto delante de ti. Señor, este año quiero ser santo, quiero ser santa delante de ti. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuál fue el resultado? Ya ha pasado un año. ¿Puede pensar usted en una misión tan imposible? Pues así de imposible fue la misión que le tocó a Josué en aquel tiempo. Pero en el versículo 23 del capítulo 31 vuelve a hablar Dios a Josué. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Mire que a veces pensamos que solo en Josué, en el libro de Josué, Dios le dice a Josué: esfuérzate. Pero se lo está diciendo desde mucho tiempo antes. Josué, esfuérzate. Porque Josué ya sabía que iba a quedar solo. Josué ya sabía que iba a enfrentar una misión quizás imposible delante de los hombres. Pero Dios le dice: esfuérzate. Y luego vamos al punto de quiebre, hermanos. El punto, quizás el pozo más oscuro, el pozo más profundo que Josué atravesó en su vida. ¿Sabe cuál es? El gran profeta murió. Su amigo de hacía más de 40 años murió. Hermanos, para los judíos hay una gran división entre Moisés y el resto de profetas. Para los judíos, el resto de profetas está aquí y Moisés está aquí. En la mente del judío, Moisés es el gran profeta. Moisés no es solo un profeta, es el profeta. Para el judaísmo, Moisés, hermanos, es el profeta supremo, porque en el pensamiento judío, según la mente del judío, sin Moisés no hay Torá. ¿Sabe qué es Torá? Es la ley, el Pentateuco. Según la mente del judío, sin Moisés no hay Torá. Sin Moisés no hay pacto. Y sin Moisés no hay nación. Moisés era el gran profeta, el profeta supremo. Y muere ese gran profeta. 30 días lloraron al gran profeta. Y dentro de aquellos que más lamentaban su muerte, seguramente estaba Josué. Dentro de aquellos cientos de miles de judíos que lloraron a Moisés, al gran profeta, obviamente ahí estaba Josué. Y es que, hermanos, todos vemos a nuestros grandes héroes bíblicos como personajes inquebrantables, ¿verdad? Josué, y uno se imagina a Josué con una armadura, con una espada y conquistando naciones. Y todos miramos a nuestros héroes como inquebrantables. Pero pocas veces reconocemos que ellos fueron seres humanos como nosotros.
Muy pocas veces reconocemos que ellos fueron hombres sujetos a debilidades y padecimientos como nosotros. Y ahí estaba Josué, llorando la muerte de su maestro. Ahí estaba Josué, desconsolado por haber perdido su gran amigo con el que pasó todo el tiempo junto a él. Su amigo con el que había convivido más de 40 años. Ahí estaba Josué, con el corazón quebrantado. Él mismo, Josué, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Pero en aquel momento, hermanos, enfrentaba el desafío más grande de su vida. Uy, hermano, yo por eso le digo, yo soy Josué, yo me desmayo 10 veces mínimo. Se le muere su gran amigo. Y no solo es su amigo, es el máximo líder de Israel, el dirigente de Israel. Y no solo se muere su amigo, ahora le toca asumir a él. Y no solo le toca asumir a él, le toca en el momento más crucial de la nación de Israel. Y no solo le toca en el momento más crucial de la nación de Israel, le toca con un pueblo rebelde y contumaz. Ay. Ese, hermanos, es el contexto de toda la situación de Josué. Todos decimos, qué bonito versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero hasta ahora acabamos de entender a quién se lo dice y por qué se lo dicen y en qué situación y en qué contexto se lo dicen. Josué sabía lo que tenía que hacer en ese momento, pero su corazón, hermanos, estaba quebrantado. No solo había perdido a su mejor amigo y maestro, estaba ante una situación imposible. Moisés, el gran caudillo, ya no estaba, el pueblo era rebelde, se enfrentaban al momento más crucial de la historia de la nación. Y no solo eso, mis hermanos, hay otra cosa que muy pocas veces consideramos. Josué ya no iba a ser como Moisés, que iba a hablar cara a cara con Dios. Con Josué ya no iba a pasar eso. ¿Sabe cómo se iba a comunicar Josué con Dios? A través del sacerdote Eleazar. Y cuando iban a poner una decisión, iban a consultar a Jehová por Urim y Tumim, que eran unas piedras que echaban a la suerte, entre comillas, no era suerte, pero Dios les hablaba, les decía qué decisión deberían tomar a partir de eso. Pero no solo era la situación, hermanos. Josué ya no iba a hablar con Dios cara a cara como lo hacía Moisés. Ahora tenía que depender de un hombre para escuchar la palabra de Dios, para escuchar qué es lo que Dios quería. Por eso me encanta cómo comienza este libro en Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Antes de leer, piensa en este Josué. Piensa en este Josué quebrantado, piensa en este Josué que está llorando a su mejor amigo, piensa en este Josué que tiene la gran responsabilidad sobre sus hombros, y a este Josué, relata la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Josué, Moisés se fue. Josué, yo entiendo la situación que estás enfrentando. Josué, yo sé que sientes que estás en un pozo muy profundo. Pero levántate y pasa este Jordán. Así le habla Dios al corazón de Josué. Levántate y pasa este Jordán. El versículo 2, hermanos, tiene un significado profundo,
porque Josué seguramente tenía su corazón acongojado por la partida de Moisés y temeroso, con miedo por la gran misión que tenía por delante. Y en medio de todo esto, Dios le dice: Josué, levántate y pasa este Jordán. Mis hermanos, Josué debía recordar que a pesar de lo difícil de la situación, los años en el desierto llegaban a su fin. A pesar de que Moisés, el gran líder, había muerto, a pesar de que tenía una gran responsabilidad delante de él tenía que recordar que aquellos años en el desierto habían llegado a su fin y que la tierra prometida por la cual Dios había hablado cientos de años antes estaba delante de él, y le dice: Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todos los que están contigo. Pero también Josué debía entender que sin importar cuáles fueran sus sentimientos y cuáles fueran sus emociones sobre lo que estaba pasando, debía hacerlas a un lado y hacer la obra para la cual Dios le había investido. Yo le pregunté hace un rato, ¿qué situación difícil está usted enfrentando delante de Dios? Ay, hermano, es que ya casi me quitan la casa. Bueno, pues eso es por mal invertir el dinero. Pero estoy hablando delante de Dios, hermanos. Su vida cristiana delante de Dios. ¿Qué situación difícil está enfrentando usted? ¿Siente que no puede vivir una vida piadosa delante de Dios? ¿Siente que no puede estar, como dice Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿O lleva usted un ministerio en sus manos y siente que ya no puede con este ministerio? ¿Siente que es demasiado grande? Pues al igual que Josué, Dios le está diciendo a usted: tus sentimientos y tus emociones debes hacerlas a un lado y debes hacer la obra. Debes hacer la obra para la cual yo te he investido. Cuando venimos a Dios, nuestros años en el desierto, hermanos, que en sentido figurado es el mundo y el pecado, se acabaron. Si usted es creyente, si usted es cristiano, usted debe entender que sus años en el desierto quedaron atrás. Y aquí delante vamos a la tierra prometida. Y usted, mi hermano, usted, mi hermana, ha sido investido con el poder del Espíritu Santo para caminar una vida piadosa y para caminar una vida santa delante de Dios. Y así como Dios invistió a Josué, también le ha investido a usted con el Espíritu Santo de la promesa para caminar en santidad. Quizás veamos la misión como algo imposible. Quizás veamos nuestra misión como algo difícil, algo que no se puede hacer. Pero el mismo Dios que invistió a Josué es el que nos ha investido a nosotros con poder. Mis hermanos, yo en los últimos años, en los últimos meses, he sentido una gran necesidad. Dios ha puesto un gran deseo en mi corazón para predicar de santidad en la iglesia. Porque siento, mis hermanos, que en la iglesia de hoy hace falta santidad, hace falta piedad. Y hace muchos años, bueno, no tantos, unos 5 o 10 años, predicando en una iglesia de santidad. No en una iglesia de la santidad, ¿verdad? Sino una iglesia sobre el tema de santidad. Que no me van a bajar de aquí. En medio de la predicación, un hermano levantó la mano y me dijo: hermano, pero eso que usted está hablando, eso ya no se puede hacer, hermano. Eso era en los tiempos de antes. En el mundo que hoy vivimos ya no se puede vivir así. Porque pensamos en esa misión como algo imposible. Y no entendemos que hemos sido investidos con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos deambulado muchos años por el desierto. No podemos seguir en el desierto. No podemos seguir en el desierto.
¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Josué se hubiese echado para atrás y hubiese dicho, Señor, esta carga, esta responsabilidad es demasiado grande para mí? Yo no quiero ir. Mejor me quedo aquí en el desierto. No, mis hermanos, nuestros años en el desierto se acabaron. Verso 3 al 5. Sigue hablándole Dios al corazón de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué le está diciendo Dios del versículo 3 al versículo 5? En el versículo 1 y el versículo 2 dice, Josué, entiendo la situación, entiendo que murió Moisés, entiendo que era tu amigo, entiendo cómo te sientes, pero levántate y pasa este Jordán. Pero del versículo 3 al 5, Dios le está diciendo, Josué, yo cumpliré mi promesa. Dos cosas relevantes encontramos en estos versículos. Primero, Dios está afirmando su promesa. Así como lo dije a Moisés, así será hecho. Quizás Josué en algún momento pensó que la promesa de Jehová solo iba a ser cumplida por medio de Moisés. Quizás Josué dijo, bueno, si Dios nos va a entrar a la tierra prometida, pero Moisés va a ser el líder. Pero Dios le está diciendo, no es el hombre, soy yo. No es a través de Moisés, es a través de quien yo invista. Y yo te he investido a ti. Así que yo cumpliré la promesa que hice a Moisés. Jehová reafirma esa promesa. Todo os lo he entregado, así como lo dije a Moisés. Segundo punto. Dios le muestra que lo grande de un hombre creyente es lo que hay Dios en él. Mis hermanos, yo personalmente, y siento que no está mal, al menos no en un sentido exagerado, pero yo personalmente admiro a muchos siervos de Dios. Yo personalmente admiro a muchos creyentes, sobre todo a muchos predicadores que se paran atrás del púlpito y predican la palabra, hermanos, con una pasión, y yo admiro a esos hombres. Pero ¿sabe qué? Que lo que yo admiro de esos hombres no es por lo que esos hombres son. Lo que yo admiro de esos hombres es lo que hay de Dios en ellos. Pero si esos hombres se alejan de Dios, eso que hay de Dios en ellos ya no va a estar, y esos ya no van a ser hombres admirables. Por el contrario, van a ser hombres despreciables. Porque lo grande de un hombre creyente es lo que hay de Dios en él. Moisés fue el gran profeta porque Dios estaba con él. Moisés le dio el Torá al pueblo judío porque Dios se la dio a Moisés. Y había nación, había pacto porque Dios, hacía cientos de años atrás, llamó a un hombre insignificante en un lugar desconocido, llamado, y que le conocemos hoy en día como Ur de los Caldeos. Por eso había nación, por eso había pacto. Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, en todo lo que él hizo, así estaré contigo, porque Moisés por mi mano lo hizo. No es porque Moisés era grande, porque por mi mano lo hizo, dice Dios. Y tercer punto, Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, esto es crucial porque Josué ya no hablaría cara a cara con Josué. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo pienso que Josué solo se le quedaba viendo a Eleazar, un hombre, no sé cómo era su aspecto físico, pero quizás en algún momento Josué pensó, ¿y este hombre ahora me va a hablar lo que Dios dice? Bueno, Dios le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé.
porque aunque Josué ya no hablara con Dios, como quien habla con su amigo a la luz del día, Dios siempre estaría ahí. Versículo 6 resalta una palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate. Siga pensando en ese corazón acongojado de Josué, porque a él es el que le habla. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuche, el trabajo de esforzarse y ser valiente no venía por holgazanear, venía de cumplir todos los mandamientos que Dios había ordenado. Pero no solo es un cumplir mecánico, hermano, sino llevar en el corazón, de no apartarse del mandamiento a diestra ni a siniestra. Llevar la palabra de Dios en el corazón, meditar en ella en todo momento. Y una cercanía a ese grado, hermano, solo puede venir de un amor puro a la palabra de Dios. Piense nuevamente en el desafío de santidad. Usted debe vivir una vida recta y piadosa delante de Dios. Usted debe perfeccionarse en santidad. ¿Cómo le fue este año? Ahora le pregunto, ¿cómo estuvo el escudriñar la palabra de Dios durante este año? Porque ahí está la clave, en amar la palabra de Dios. Siempre, quizás se los he mencionado antes, pero siempre me gusta usar la palabra escudriñar la palabra en lugar de leer la palabra. Porque cuando decimos leer la palabra, nosotros tenemos en el pensamiento un leer mecánico. Y decimos, bueno, a partir del 1 de enero voy a leer 15 minutos diarios. Y empezamos y estamos leyendo letras, pero con la mente en otra cosa. Pero cuando hablamos de escudriñar la palabra de Dios, es que todos nuestros sentidos están enfocados en lo que estamos leyendo y diligentemente, esforzadamente, estamos buscando qué es lo que Dios me está diciendo en esa palabra. Eso es escudriñar. Eso, mis hermanos, es amar la palabra de Dios, un amor puro de la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted cree que la santidad es imposible? Yo todavía recuerdo hace muchos años esta experiencia que le digo, en medio de la predicación un hermano levantó la mano y sin más miramentos dijo: hermano, y yo pienso que eso que usted está hablando hoy es imposible. No podemos vivir así por la sociedad en lo que nos encontramos. Eso era para la gente de antes, pero ahora nosotros no podemos vivir una vida santa delante de Dios. ¿Usted cree que la santidad es imposible? Le pregunto, piense. ¿Usted piensa que la santidad es imposible? ¿Qué tanto medita usted en la palabra de Dios? ¿Qué tanto escudriña las Escrituras? ¿Qué tanto? Algo le voy a decir, mis hermanos. Sí es posible. Escuche, sí es posible, y se lo repito por tercera vez, sí es posible vivir una vida piadosa delante de Dios. Sí es posible, mis hermanos. Es completamente posible. El problema es que vivimos creyendo que la vida cristiana es difícil. Y decimos, ay, que la vida cristiana es difícil, que la vida cristiana es dura. Últimamente he hablado con varios hermanos de diferentes lugares y lamentablemente, casi
el común denominador de todos, no digo que todos, porque hay hermanos que ya les voy a comentar, pero muchos de ellos, ay hermano, que la vida cristiana es difícil, que es dura la vida cristiana, que es difícil, que... Y parece una vida de mártires, hermanos, una vida quejándose literalmente delante de Dios, quejándose de que la vida cristiana es difícil y es dura, pensando que la santidad es inalcanzable. Me encanta Mateo 11, 29 y 30. ¿Sabe qué dice? Lo dice Cristo directamente, con sus propias palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe qué dice a continuación? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire qué interesante. Usted sí sabe lo que es un yugo, ¿verdad? Son eso que le ponen a los bueyes para arar y lo andan aquí y andan con el peso del yugo. Pero es interesante porque Cristo usa este juego de palabras. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo por llevar un yugo voy a sentir descanso? Y luego lo responde, porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé lo que usted tiene entre sus manos, caminar una vida piadosa delante de usted, llevar a cabo un ministerio, llevar a cabo una obra que usted siente que no puede, pero Dios dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana, mis hermanos, sí es un yugo al final de cuentas, pero es un yugo fácil de llevar. No porque no hayan dolores, no estoy diciendo que no van a haber dolores. No porque no existan problemas, no estoy diciendo que no van a haber problemas, sino porque el Espíritu Santo nos inviste de poder. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero lo dejó ahí? No. Pero confiad, tened paz, tened tranquilidad en vuestro corazón. Porque yo he vencido al mundo. Aún en medio de la aflicción nos manda a confiar en Él y entonces podemos tener paz aún en la aflicción. Eso es, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque aún en la aflicción, aún en los problemas, aún en el dolor podemos tener paz. Y esto hace que la aflicción sea más fácil de soportar. Difícil, hermanos, difícil y duro es vivir en aflicción sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso sí es duro. Eso sí es difícil. Duro y difícil es el yugo del pecado. Eso es duro, hermanos. Eso es difícil. Duro es ser esclavos del mundo y sus deseos. Duro es querer llevar la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Y ¿sabe qué? La mayoría de veces cuando hay una persona que se queja de que la vida cristiana es dura y que la vida cristiana es difícil y que es imposible alcanzar la santidad, es porque esa persona quiere llevar la vida cristiana a sus propias expensas. Pero le resumo el dolor de cabeza, mi hermano. Usted no puede llevar su vida cristiana por usted mismo. Porque no importa el esfuerzo que usted haga, nunca va a cumplir el estándar de Dios. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu Santo el que tiene el poder y no nosotros. La vida cristiana solo comienza, escuche, la vida cristiana solo comienza a sentirse más difícil cuando vamos perdiendo la comunión con Dios. Y nos vamos alejando poco a poco de Dios y sentimos más tedioso ir a la iglesia. Peor si es un 31, ¿verdad? Me quedo comiendo tamales mejor en vez de ir a escuchar a ese predicador.
y empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a sentir la vida cristiana más difícil y más dura. Primera de Juan 5:3 dice Juan que los mandamientos de Dios, ¿qué dice? No son gravosos. Escuche, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, no temas ni desmayes. Yo pienso que a lo mejor una desmayadita tal vez se pudo haber echado José, ¿verdad? Yo unas cuantas, pero le dice esfuérzate, no temas ni desmayes. Es interesante este texto, ¿sabe por qué? Porque la Biblia directamente y textualmente en ningún momento nos dice que Josué sentía miedo. No dice, y Josué tuvo temor, o Josué sentía miedo, o Josué se sentía deprimido. No dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué sería del pobre pueblo si el mismo líder sentía miedo? O al menos lo demostraba. ¿Qué sería del pueblo si el mismo líder, aquel caudillo del que todos esperaban, se miraba que hasta se desmayaba del miedo? Uy, ¿qué sería del pobre pueblo? Quizás Josué no lo demostraba. Quizás Josué no quería mostrar su temor del pueblo. Porque ¿qué pasaría si el pueblo descubriera que el general del ejército, el líder de la nación, sentía miedo? Pero implícitamente el texto nos muestra que Josué tenía temor ante aquella situación. El pasaje no lo dice abiertamente, porque muchas veces no mostramos al mundo lo que sentimos. Usted está sentado en esa banca con una sonrisa, algunos viendo a qué hora va a terminar el hermano, pero usted está sentado ahí y yo solo veo su rostro. Pero solo usted sabe la carga que esconde delante de Dios. Solo usted sabe el temor que esconde delante de Dios. Solo usted sabe ese yugo de esclavitud, de pecado que lleva delante de Dios. Solo usted sabe. Pero Dios que escudriña lo más profundo del corazón, Dios el que conoce qué hay dentro de nosotros, Dios el que puede conocer el pensamiento más escondido que usted tiene en su corazón, le dice a ese hombre, no temas ni desmayes. Porque Dios conocía el corazón de Josué. Josué quizás no lo quería demostrar, pero Dios lo conocía. Y le dice, Josué, no temas ni desmayes. Cuando alguien va a emprender un negocio, usa el versículo 9 como amuleto. Voy a emprender un negocio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alguien va a iniciar una carrera en la universidad. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alguien quiere, no sé, lograr un trato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esos son aplicaciones salidas fuera de contexto. El texto dice esfuérzate. Escuche, el texto dice esfuérzate. No dice cree en ti mismo. No dice confía en ti mismo. O no dice ten esperanza. O no dice ten fe. No dice mira que te mando que tengas fe y seas valiente. Dice mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué? Pero esforzarse ¿en qué, mis hermanos? Porque dice, mira que te mando que te esfuerces. No que confíes en ti, no que tengas esperanza, no que tengas fe. Que te esfuerces. Pero que te esfuerces ¿en qué? ¿Verdad que tenía que estar Josué ahí pujando? En el versículo 7 lo dice. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Es decir, esforzarse para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate para escudriñar la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Esfuérzate para amar la palabra de Dios con todo tu corazón. Esfuérzate para atesorarla en lo más recóndito de tu corazón, para ser conforme a todo lo que en ella está escrito. Hermano, esfuércese. Estamos acabando, estamos en el último día del año. ¿Cómo va a ser su 2026? ¿Cómo va a ser este próximo año? Esfuércese en escudriñar la palabra de Dios. Esfuércese en amar la palabra de Dios con todo su corazón. Esfuércese, mi hermano, esfuércese por agarrar este libro. Por agarrar este libro día a día y con todo el corazón decir: Señor, ¿qué tienes que decirme? Señor, háblame. Señor, transforma mi corazón. Señor, soy un pecador. Señor, soy un sucio. Señor, soy un pervertido. Señor, transforma mi corazón, Señor. Esfuércese. Me encanta el Salmo 119, versículo 2 y versículo 3. Bienaventurados. Espero, hermanos, que estemos dentro de esta lista. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mire qué bonito. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mis hermanos, honestamente podría quedarme toda la noche hablando de esto, pero no es el punto. Para concluir, sabemos que Josué puso su fe en Dios. Josué puso su fe en Dios, a pesar de haber perdido a su más gran amigo, a pesar de emocionalmente estar en el pozo más profundo que pudo haber sentido en su vida. Josué puso su fe en Dios. ¿Y sabe qué? No le dijo a Dios: Señor, yo me quedo en el desierto. No le dijo a Dios: Señor, yo me quedo de este lado del Jordán. ¿Sabe qué hizo Josué, mi hermano? ¿Sabe qué hizo Josué? Abordó la situación de frente. Y luego mandó a los generales del ejército: reúnanse y prepárense. A pesar del miedo, a pesar de los nervios, quizá le estaban temblando las manos, pero puso su fe en Dios. Puso su fe en Dios, porque sabía que el que daba la promesa era fiel, era el Eterno. Quizás usted siente su corazón triste porque no ha vivido una vida recta delante de Dios, porque no ha habido santidad en su corazón. Esfuércese, mi hermano, esfuércese. Escudriñe la palabra de Dios, es lo que necesita hacer. Enciérrese en su dormitorio, si no tiene, en el baño por lo menos, pero enciérrese a escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos. Yo creo, y honestamente creo, hermanos, estoy seguro, estoy convencido que el creyente de hoy en día necesita tiempo frecuente de ayuno delante de Dios. Estamos demasiado consumidos por la sociedad. Necesitamos ayuno frecuente delante de Dios. ¿Sabe qué es el ayuno? El ayuno obviamente es negar al cuerpo todo placer de comida, de redes sociales, de cualquier cosa, y enfocarse en escudriñar la palabra de Dios y orar. Eso es el ayuno. Josué puso su fe en Dios y abordó aquella situación de frente. Yo le digo a usted en esta noche: aborde el pecado de frente. Con el pecado no se negocia, hermanos. Con el pecado que hay en su corazón no se negocia. No podemos negociar delante de Dios y pensar: esto no es tan grave.
Esto no es gran cosa, no podemos negociar. Abordemos de frente nuestro pecado. Dejemos el desierto quedó atrás. Hoy Josué es conocido como un caudillo de Israel, porque abordó la situación de frente y a partir de ese momento Dios afirmó delante del pueblo de Israel, pero para el mismo corazón de Josué, que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque el simple hecho de cruzar el río Jordán, la manera en que lo cruzaron afirmaba que Dios estaba ahí y que Josué era el ungido. ¿Recuerda cómo pasaron el río Jordán? El río Jordán se detuvieron las aguas allá arriba en el río y todo se volvió seco. Y pasó el pueblo de Dios en lo seco. Y la primer victoria que tuvo el pueblo de Israel no fue sacando espada, fue por la mano poderosa de Dios. Padre Santo, muchas veces no hemos comprendido la profundidad de las Escrituras, Señor. Padre eterno, hemos pecado delante de usted. He pecado delante de usted, Señor. Mi corazón es sucio, Padre. Mi Dios, la concupiscencia que hay en mi mente me seduce y me atrae el pecado y he fallado delante de usted. Señor, muchas veces he creído que caminar una vida piadosa delante de usted es imposible, Señor. Pero en su palabra encuentro los grandes hombres de Dios que vivieron situaciones quizás más bruscas que las que yo vivo en este tiempo, como aquel Daniel, Señor, que estuvo dispuesto a enfrentar el pozo de los leones, pero no pecar delante de usted, mi Padre. Mi Dios eterno, he pecado grandemente delante de usted. Señor, he pecado grandemente en su presencia, mi Dios. Hace un año hice tantas promesas de querer estar delante de usted, de reconciliarme con mis hermanos, de vivir una vida más piadosa delante de usted. Señor, y ha pasado un año y apenas puedo estar aquí, Señor. Y estoy aquí solo por su misericordia, Señor. No es porque he sido bueno, Padre. Todo lo que he sido es un estorbo para su Santo Espíritu. Toda la obra y el trabajo que he hecho es ser un estorbo para su Santo Espíritu. Perdón, mi Dios, porque si estoy aquí solo es por su misericordia. Solo es por su misericordia y por su amor. No entiendo tanto amor, Señor. No entiendo tanto amor, Padre. Señor, usted conoce mi corazón. Usted conoce, Padre, los desafíos que debo enfrentar para caminar una vida piadosa delante de usted, para caminar una vida santa delante de usted. Me dan miedo los desafíos, Señor, porque quizás eso implique perder muchos amigos, quizás eso implique perder muchos bienes, Señor. Me da miedo, Padre. Siento temor, Señor. Señor, porque tengo este ministerio, tengo esta obra delante de mí y la veo demasiado grande, Señor, y me siento demasiado pequeño, demasiado indigno para una obra tan grande, Señor. Demasiado pequeño y demasiado frágil para servir a un Dios tan grande y tan eterno. Mi Dios, pero así como usted habló a aquel Josué, usted habla a mi corazón en esta noche, Señor, y me muestra que todo lo que debo hacer es amar su santa ley, amar su palabra con todo mi corazón, amarle a usted con todas mis fuerzas, amarle a usted con toda mi alma. Señor, por favor, le ruego, enséñeme a amarle, Señor, porque todo lo que he amado es este mundo, Señor. Todo lo que he amado es a mí mismo. Enséñeme a amarle perfectamente a usted, Padre. Quiero aprender a amarle con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas.
Sé ahora, Padre, que soy investido de su Santo Espíritu para poder hacer la obra. Gracias, Señor, gracias. Todo esto se lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.